Bueno, ¿y se puede o no se puede retomar los vuelos internacionales a partir del 1 de octubre, como ha anunciado el ministro de Transportes y Comunicaciones? Vamos a repasar en principio todos los detalles, lo que comentó tanto el ministro, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, y cómo fue recibido esto entre los empresarios. Veamos la nota. Los vuelos internacionales que estuvieron paralizados desde marzo por la pandemia volverán desde el 1 de octubre. Como parte de la fase 4 de la reactivación económica, según lo anunció Carlos Extremadoiro, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuáles serán los destinos y desde cuándo inicia la venta de pasajes? Si bien es cierto, no va a venir una gran cantidad de gente a hacer turismo de ocio, pero sí va a venir una gran cantidad de gente posiblemente por temas laborales. Vamos a empezar a intercambiar con algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, México, España, en Sudamérica, Chile. Y obviamente cuando empecemos, vamos a empezar con un número limitado de vuelos. No es que si yo tenía 5 vuelos a un destino, voy a abrir los 5. Hemos establecido que todo este mes de septiembre vamos a preparar, se va a hacer la venta de pasajes, se va a organizar el tema de los protocolos sanitarios. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, explicó que junto a Cancillería y al Ministerio de Salud están trabajando los protocolos para mostrarle al mundo que el Perú es seguro como destino turístico y poder abrir más rutas. Se ha planteado empezar con un pilotaje con algunos países de preferencia y estamos ya conversando con algunos de la Alianza del Pacífico que han mostrado su interés efectivamente en hacer esta apertura. Obviamente no descartamos otros países, pero tenemos que tener en cuenta que esto va a ser progresivo. Lo cierto es que en estos momentos se está diseñando los protocolos para un viaje seguro. Por ejemplo, el Ejecutivo está de acuerdo con que los turistas que ingresen al país tengan los resultados de su prueba molecular. Lo que está por definirse son los días de anticipación que deberá tener la prueba. Por su lado, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, indicó que los vuelos internacionales deberían iniciar en septiembre y de manera paulatina. Es decir, si antes de la pandemia el aeropuerto Jorge Chávez recibía 256 vuelos diarios, ¿cómo debe ser ahora? Los vuelos tienen que ser por lo menos de 35 vuelos diarios, porque Jorge Chávez recibía 256 vuelos por día. De tal forma que 3 vuelos, uno de la mañana, uno a mediodía, otro por la tarde, puede ser un buen reinicio. Estamos hablando de 3 vuelos. Miami, que es el destino que nos conecta con Estados Unidos, México, que nos conecta con todo lo que es América Central, y Sao Paulo, que nos puede conectar hacia los países asiáticos o hacia los países árabes incluso. A pesar de esta reactivación parcial, el sector turismo es de los más golpeados a nivel nacional. Hasta la fecha, 70.000 empresas del sector quebraron y 650.000 trabajadores se quedaron sin empleo. Para la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, existe un retroceso de 19 años. Bueno, sin embargo, la ministra de Salud, Pilar Macetti, dio otras declaraciones que van en un sentido ligeramente distintas a lo que anunciaba el ministro Extremadoiro. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Pilar Macetti con nuestro compañero Jaime Chincha. Evidentemente todos queremos una reactivación económica, una reactivación de actividades con salud. Y esto se vuelve muy importante. Creo que todos miramos con mucha expectativa el próximo mes para que poco antes de esto se tome ya una decisión final. Igualmente, o sea, no hay una decisión final. Agradecer. No puede haber una decisión final, querido amigo. Hay una planificación de cuándo se van a hacer las cosas, pero las decisiones finales dependen de la evolución de la pandemia. Es por eso que se ha previsto la siguiente etapa de reactivación, que entre otras cosas incluye los vuelos. Y en ese sentido, el Ministerio ha venido trabajando con transportes y con otras entidades para que podamos tener una idea de las diferentes características de protocolos que han habido en el mundo y que hay en este momento para la reactivación de vuelos. En ese sentido, hemos preparado hasta 3 opciones distintas. ¿Por qué? Porque la pandemia es tremendamente cambiante. Y la prueba más sensible y específica para esto es la prueba molecular. Así es.
se está estableciendo de común acuerdo, porque esto es un acuerdo entre países, ¿verdad? Sí. Nos estamos poniendo de acuerdo cuántos días antes del viaje es el rango de tiempo para tener la prueba molecular. Bueno, ahí lo tienen. Han enmendado la plana directamente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, y no solamente el día de ayer con Jaime, sino hoy ha dado una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, le preguntó sobre este tema y dijo pues que todavía no hay una decisión final, no hay una fecha exacta de cuándo se van a reabrir los vuelos internacionales y mucho menos el 1 de octubre, como se había anunciado el día de ayer. Estamos ya conectados con Carlos Gutiérrez, él es gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, para ver cómo toman esto. Porque ayer, señor Gutiérrez, yo entiendo ustedes tenían una información basada en lo que había dicho el ministro de Transportes, una información que ustedes saludaban, pero ahora ya la ministra de Salud nos dice una cosa distinta, que la fecha de reapertura de los vuelos internacionales está amarrada a la evolución de la pandemia, a la evolución de los contagios en el país y a la capacidad hospitalaria que tengamos como país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Amal. Gracias por la invitación. Ahora bien, respecto al comentario, bueno, nosotros vamos a tratar de ser positivos para que la evolución de la pandemia y ese monitoreo que se va a tener que realizar vaya en descenso para poder contar con la fecha del 1 de octubre como el reinicio de las operaciones internacionales, ¿no? Porque también hay que tener otro tema que es importante mapeado, y es la anticipación con la que se tienen que hacer las ventas, porque también no podemos esperar, digamos, 1 o 2 días antes al 1 de octubre para poder, digamos, tener la autorización o la certeza de que el 1 de octubre vamos a iniciar con vuelos para recién empezar a vender en ese momento, ¿no? Entonces, esta es la reactivación, la certeza que se necesita con estas fechas. Pero, bueno, vuelvo a repetir, somos positivos, ya tenemos una muy buena noticia el día de ayer, así que esperemos que en los próximos días se vaya a confirmar, ¿no? Sin embargo, y esa es la palabra clave, ¿no? El tema de confirmar. Ustedes necesitan una confirmación de parte de las autoridades del gobierno para ver efectivamente cuándo es que realmente se va a poder reabrir los vuelos internacionales, porque como usted mismo menciona, no pueden sino empezar a vender los pasajes sin sin estar precavidos de lo que va a suceder. Sí, de hecho el tema de la confirmación ayuda a activar de una forma gravitante en esto. Sin embargo, igual se está haciendo la venta de los pasajes, evidentemente con sujetos a aprobación gubernamental. No es el mejor escenario, porque para los pasajeros también significa una angustia, respecto a la realización de su vuelo si que están comprándolo para los primeros días de octubre, ¿no? Claro. Ahora, efectivamente hay una demanda, es decir, hay gente en este momento que está buscando viajar a otros países, viajar a Estados Unidos, España. ¿Hay una demanda que amerita en esta coyuntura reactivar los vuelos internacionales? Sí hay una demanda, no solamente por tema de repatriaciones, sino también es tema de trabajo, tema de viajes de salud a Estados Unidos, o digamos dejando de lado, aunque hay que hacer un ejercicio un poco complicado todo el efecto COVID, pero normalmente hay bastantes viajes de salud a Estados Unidos y una serie de condiciones adicionales de estudios que se puedan dar, ¿no? Así que por ese lado sí hay una demanda que está contraída, que de una u otra forma se está tratando de canalizar a través de estos vuelos especiales, pero que no son suficientes. Por ejemplo, para que la gente lo entienda más claramente, ¿no? Antes de la pandemia, antes de toda esta situación, ¿cuántos vuelos internacionales al día había? No sé cuál es el indicador que usan, cuántos vuelos ingresaban, cuántos vuelos salían por día y con cuánto se podría empezar ya en una etapa de reactivación. Es difícil indicar un número exacto porque depende del día y la temporada, ¿no? Pero claro, podemos ponerlo de esta otra forma. Las número de operaciones autorizadas por hora en el Jorge Chávez más o menos rondaban unas 35 o 30 operaciones hora máxima. Eso quiere decir 17 de entrada, 18 de salida o viceversa. Ahora bien, lo que falta definir es la parte de la capacidad, el aforo propiamente dicho de la infraestructura, para ver cuál es el monto máximo de personas que pueden circular, evitando puntos de aglomeración. Puntos de aglomeración que se pueden presentar en el arco de seguridad, en el control de la TUA, eventualmente en el área de migraciones,
salidas o migraciones llegadas, ahora que se va a implementar los vuelos internacionales, etcétera, ¿no? Si hacemos un símil, es algo similar a lo que ocurre con los restaurantes, ¿no? Que en algún momento se determinó, creo que está en un aforo del 40-50%. Eso es lo que se va a tener que determinar posteriormente o en el transcurso de estos días, el aforo correspondiente dentro del aeropuerto Jorge Chávez, que eso se va a traducir posteriormente en el número de vuelos que se van a poder implementar. Y, por ejemplo, ¿cómo está funcionando, quizá tenga data más fresca, la reapertura de los vuelos locales? Que en un principio, en el Jorge Chávez, sobre todo, vimos bastante desorden, mucha gente intentando ir al mismo tiempo, largas colas, aglomeración, pero ya con el pasar de las semanas, ¿cómo se han podido adaptar a esta nueva normalidad en el tema de los vuelos locales? ¿Cuáles son los protocolos que se están cumpliendo y si esos mismos protocolos se usarían en los vuelos internacionales? Salvo el primer día de reapertura de los vuelos locales, pues sí, efectivamente hubo problemas, pero en la interna del aeropuerto eso se corrigió rápidamente, así que luego de ahí a la fecha no hemos tenido mayor reporte respecto a problemas que se hayan presentado en forma de aglomeración. Después la ejecución de los protocolos se viene dando de forma normal, los pasajeros vienen cumpliendo, tanto para el chequeo de la temperatura, el chequeo también del uso de las mascarillas y de los protectores faciales dentro de la aeronave, etcétera. Así que por ese lado no vemos ningún problema. Además recordemos que los protocolos también se vienen aplicando a los vuelos humanitarios y ahora los vuelos denominados los internacionales. No, tampoco debe haber mayor novedad. Sin embargo, uno de los, digamos, de los requisitos o de los protocolos que quizá se cuestionó fue que en los aviones sí se permitía el 100% de aforo, es decir, que las empresas podían vender toda su capacidad de asientos, cosa que no pasaba en los viajes interprovinciales por vía terrestre. Para los vuelos internacionales, ¿también se tendría que usar toda la nave o sí se podría, por ejemplo, tener una fila de asientos prohibidos para evitar que las personas estén demasiado pegadas? No, porque es la misma razón por la cual a nivel nacional tampoco se estableció ese tipo de restricciones, ¿no? Y esto es que el modo aéreo, las aeronaves modernas, todas cuentan con estos filtros EPA que liberan el ambiente dentro del avión al 99.9% de los agentes patógenos que se pudiesen presentar. Y además, recordemos que cada 2 a 3 minutos el aire dentro de la aeronave se renueva. En términos de horas, estamos hablando que el aire se renueva 20 veces en el periodo de una hora, ¿no? Así que por esa parte tenemos la seguridad de que viajar por vía aérea es el modo más seguro que puede existir en este momento. Sin embargo, en los vuelos locales, por ejemplo, otro tema importante, no se da alimentos, ¿no? Se evita dar alimentos para evitar también el contagio a través de eso, pero en un vuelo internacional, pues entiendo que el más corto te puede tardar 3 horas. Si te vas a Estados Unidos, en función a qué estado vas, puede demorar mucho más, entonces ahí sí te ves obligado a dar los alimentos. ¿Cómo manejarían ese aspecto? Eso sí va a tener que ajustarse respecto a las atenciones que se van a tener que brindar en función al número de horas que pueda durar un vuelo. Evidentemente, si nos ponemos en un escenario más adelante de vuelos a Europa que puedan significar 11 o 12 horas de vuelo, sin alimentación eso no es factible, ¿no? Entonces, eso sí vamos a estar atentos a la experiencia que ya tienen otros países que vienen operando vuelos de mayor número de horas para poder adaptarlo eso a nuestra realidad. Ahora, para terminar, otro punto importante, lo menciona el ministro de Transportes, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los principales destinos a abrirse? Es decir, ¿dónde está la mayor demanda en este momento? ¿Hacia qué países? Y de qué países también, ¿no? ¿De qué países podrían venir hacia Perú principalmente? Mira, la propuesta que nosotros como asociación hemos planteado al Ejecutivo es básicamente abrir o restablecer los vuelos internacionales con aquellos países que tengan fronteras abiertas. Ya lo mencionó la ministra, tienes los países que son parte de la Alianza del Pacífico, podemos sumar a Brasil, podemos sumar a Bolivia, podemos sumar a Panamá para vuelos en tránsito, y República Dominicana que también tiene fronteras abiertas, ¿no? Y en función a la demanda se verá el establecimiento de la renovación progresiva.
Perfecto, perfecto, señor Gutiérrez, muchas gracias, muy gentil. Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede, porque la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha dicho un momentito, esto no va el 1 de octubre, como anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones. No, señores, esto está en un proceso de evaluación. ¿Y de qué depende? ¿Cómo es lógico? ¿De qué depende? De los indicadores de salud. El tema de salubridad, el tema de salud pública está en el centro. En función de eso, todo lo demás se mueve. Así que vamos a esperar. Ahí parece que el ministro de Transportes se lanzó, pero vamos a esperar a ver qué decisión se toma al respecto. Son las 3:18, vamos a una rápida pausa en Economía para Todos.